Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. En los últimos meses se han acumulado por decenas las denuncias en contra de Andrés Roemer. Denuncias de mujeres que fueron violentadas, abusadas sexualmente por Roemer. En la mayoría de estas denuncias pareciera haber una cosa que se repite. Esta idea en donde Roemer les ofrecía trabajo, les decía, ven conmigo a colaborar. Así llevó a la mayoría a aquel sótano maldito. Hoy, María Scherer habla con una mujer que conoció muy bien a Andrés Roemer y que trabajó con él. Pero no solo eso. Hoy María Scherer le platica de dónde viene el mucho dinero de Andrés Roemer. ¿Qué hacía con él? ¿Cómo lo triangulaba? ¿Qué empresas tenía? Y cómo las autoridades mexicanas se han fijado en todo esto que Andrés Roemer hacía con su dinero y que está a punto de provocar una nueva denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República. El dinero de Andrés Roemer. Se lo cuenta María Scherer en Así como suena. Andrés Roemer perdió la suerte. Ya no tiene el poder ni el dinero que lo hicieron intocable durante más de 2 décadas, en las cuales abusó de decenas de mujeres. Está en Israel, solo, a la defensiva. A petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol giró una ficha roja para localizarlo y podría ser detenido a pesar de que no hay tratado de extradición entre México y ese país. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas. Y a partir de la investigación que conduce la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, autoridades hacendarias le siguen la pista. Porque aunque pareciera que Roemer y Poder Cívico, la asociación civil organizadora de la Ciudad de las Ideas, han presentado sus declaraciones fiscales correctamente, hay indicios de corrupción y de lavado de dinero. Por ejemplo, a Roemer no le pagaba Poder Cívico, sino desarrollo de proyectos Sinosura, una empresa que comparte, casualmente, domicilio con Poder Cívico. La triangulación de pagos creó sospechas en la autoridad. Renata Lira conoció a Andrés Roemer hace más de 20 años, en San Francisco. Ella estudiaba la preparatoria y él el doctorado. Formaban parte de un grupo más grande de estudiantes mexicanos. Renata es una de las mujeres que lo ha denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No había dado entrevistas porque quería asegurarse de que su testimonio serviría para hacer justicia para el resto de las mujeres, víctimas, como ella, de Andrés Roemer. Lo estuve consultando con varias personas que me conocen, que conocen a Andrés, que conocen la situación, ¿no? Que sabían como que una parte que a mí me evitaba de hablar era justamente la relación con su familia, la relación que en algún momento de la vida tuve con su familia, porque en algún momento fue muy cercana. También conocí a su mamá, a sus hermanos, con su esposa, a su esposa la estimo muchísimo, siento muchísimo por lo que está pasando. A su ex esposa. A su ex esposa, perdón, sí, a su ex esposa. Y que es la mamá de sus hijos. Estuve ahí cuando nacieron sus hijos, ¿no? Los gemelos. Y como que esa era una de las cosas que me hacía a mí pensarlo 2 veces si es que... Porque por las personas que estaban alrededor a las que le podía afectar lo que yo podía decir, ¿no? Entonces, pues había estas cosas que a mí me hacían pensar, ¿no? Pero sentía como un deber muy fuerte hacia las mujeres que habían pasado situaciones pues mucho más desagradables que la mía, ¿no? O sea, sí pensé que si yo en esa época hubiera identificado este caso como un caso de abuso y hubiera ido ante las autoridades y hubiera presentado una demanda y otras mujeres como yo lo hubieran hecho, lo hubieran tomado como lo que fue,
no hubiéramos llegado a casos de violación. No sé si me explico. O sea, yo siento que, bueno, todos sabemos que las violaciones... O no hubiera abusado durante 20 y tantos años de otra y otra y otra. Exactamente. O sea, ¿por qué tuvieron que pasar tantos años y tuvieron que pasar tantas personas, ¿no? Tuvo que afectar a tantas personas para que finalmente aquí estamos, ¿no? Y estamos hablando de eso, pero sí, o sea, y son diferentes épocas. Estamos viviendo una época muy distinta en que tenemos más información de muchas otras cosas. Pero yo siento que ahí es cuando te das cuenta de que sí se tienen que hacer sí se tienen que presentar este tipo de denuncias, justamente porque si nos dejamos que se vayan creando monstruos, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasa en el caso de Andrés es que conforme él se fue haciendo de poder, sus abusos se volvieron más fuertes, más graves, ¿no? Porque se dio cuenta que no pasaba nada, ¿no? Mi mamá trabajaba en el consulado, su esposa también, tenían una puerta en medio entre las oficinas y se creó una relación como muy cercana, ¿no? Tanto con su exmujer como con Andrés, porque además, bueno, Andrés era estudiante en esa época, él era estudiante en High School of Business en Berkeley. Él estaba estudiante de doctorado, él venía de Harvard. Y entonces pues se creó una relación muy, muy cercana, pues ahora sí, por la edad. Digo, Andrés no es mucho más grande que yo, ¿no? Sé exactamente qué edad tiene, pero me llevaron unos 10 años. Nosotros teníamos una relación muy familiar, y familiar te estoy hablando, hacíamos carnes asadas en mi casa con mi mamá, con mi hermana, conoció a mis primas, o sea, había una relación muy cercana. Renata dudaba entre estudiar cocina y comunicación. Roemer la convenció de inclinarse por economía. Yo, como ya traía este interés en la política, en la comunicación política, pues no me costó tanto trabajo cambiar de idea. Él como que me dio, la verdad es que él es una persona con mucha labia y muy convincente, y pues traía mucho entusiasmo. Le pregunto a Renata cómo era Roemer antes de convertirse en un hombre poderoso y adinerado. Era una persona muy extrovertida, muy, muy extrovertida. Era como... era muy simpático, muy carismático, muy agradable, tenía mucha plática, era un cuate muy culto, muy estudiado, ¿no? O sea, esas credenciales que se dice que tiene, pues sí las tenía, ¿no? A mí me consta dónde estaba estudiando y todo, y era un buen alumno, era un excelente alumno. Y entonces tenía como este encanto, ¿no? Sí era de estas personas que te motivaba a estudiar. Y creo que ese era un poco el approach con cierto grupo que a él le interesaba, con el que a él le interesaba relacionarse, porque él tenía muchas aspiraciones políticas desde entonces. ¿Y ¿no? ¿Estaba bien relacionado desde entonces? Estaba bien relacionado, y su relación tenía más que ver como, digamos que como en mi caso, se convertía como en un mentor, ¿no? Desde el punto de vista académico, de muchas personas, digamos, de hijos de gente con buenas posiciones en la política y demás, ¿no? Entonces siento que muchas de las primeras relaciones que él creó las estableció de esa manera, ¿no? Haciendo muchos favores de ese tipo, y la verdad era muy agradable. ¿A qué papá, no le encanta que motiven a su hijo a hacer una carrera, ¿no? O sea, yo creo que había muchos papás y muchas personas que lo conocieron que estaban muy agradecidos con él. ¿Alguien que recuerdes en particular? Pues recuerdo, por ejemplo, pues en este grupo de estudiantes, yo me acuerdo, estaba, por ejemplo, Pedro Ojeda, hijo de Ojeda Paullada, y con él tenía muy buena relación, por ejemplo, ¿no? O sea, Pablo estaba ahí recién casado con su esposa, pues también como explorando económicamente, académicamente, hacer algo, ¿no? Y estaba un poco como, digamos que su mentor, en ese sentido, era Andrés. Por eso estaba en Berkeley. Renata y Roemer volvieron a México y dejaron de verse. Ella sabía por terceras personas algunas cosas sobre él, y con la amistad y la confianza que se habían tenido, lo buscó 10 años después para pedirle trabajo. Él estaba en ese entonces trabajando en Conaculta, estaba en la coordinación de asesores con Sari Bermúdez, y bueno, pues yo, egresada de comunicación, pues entrar a Conaculta me parecía una muy buena opción, ¿no? Entonces hice una cita con él, lo fui a ver a las oficinas que están en la calle de Arenal,
¿no? Me recibió ahí un día, no sé, como cerca del mediodía, más o menos. Esto fue como en el 99. Y y bueno, tuve una cita con él. Y en donde pues llegué, platicamos, tenía tiempo de no verlo, nos pusimos un poco al corriente, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu hermana? ¿Qué están haciendo? Bla, bla, bla. Platicamos un rato. Me dijo más o menos lo que estaba haciendo ahí. Y después me dijo, tengo una comida. ¿Por qué no te vienes a comer? ¿No? Y y dice, sí, seguimos platicando, como no sé qué. Y le dije, va, órale, sí. O sea, digo, era mi cuate. Para mí era mi amigo, ¿no? Entonces, pues nos vamos a comer con otras personas, nos fuimos a comer a La Cava, que está muy cerca de esas oficinas, y que pues en ese entonces era donde la gente que trabajaba en gobierno y no cerca, pues iba a comer, ¿no? Era un lugar muy, muy popular. Después de la comida, Roemer llevó a Renata de regreso a las oficinas de Arenal. Fue cuando ahí yo noté un cambio de actitud en él, como muy raro, como que, no sé, o sea, algo raro en el ambiente, no sé, como que me empecé a poner muy nerviosa, me empezó a intimidar un poco, se me acercó bastante, yo estaba sentada en el lado del copiloto, él en el lado del piloto, me agarró a la pierna, no de una manera como muy, pero bueno, la esquina, digamos, como la rodilla, cerca de la rodilla, pero se acercó mucho y me empezó a decir que... no me acuerdo exactamente las palabras, pero algo así como lo que tú tienes que aprender es que tienes que utilizar el sexo como un poder para llegar lejos. Como un arma a tu favor. Ajá. ¿No? Así. Y pues la verdad, como que, no sé, como que me quedé en shock. Me quedé en shock de quién venía, porque pues Andrés era una persona que yo sentía muy familiar, a la que pues como que estimaba bastante y que además admiraba, ¿no? Profesionalmente. Entonces, la verdad sí me quedé en shock porque para mí fue una terrible decepción. Me puse muy nerviosa porque me sentí como invadida. Además, siento que cuando una persona muy familiar hace algo así, transgrede algo como muy fuerte, no sé cómo explicarte, es como si un tío de repente tuviera no sé, o sea, porque no era nadie de mi familia, vamos, pero yo sí lo veía con esa familiaridad, entonces para mí sí fue un poco un shock. Y la verdad es que no supe qué hacer, no supe qué pensar, me puse como muy nerviosa. Y lo volteé a ver, me despedí de beso normal, yo todavía como actuando normal, a pesar de que estaba muy nerviosa. Todavía sentí cuando le di el beso como se me acercó demasiado y me acercó mucho su respiración. Y como que, no sé, sentí muy feo y me bajé del coche y salí corriendo y estaba temblando, o sea, como que... La verdad fue una situación muy molesta, muy incómoda, de la que no quise ni hablar. No se lo conté a nadie. Y Andrés y yo tenemos muchísimos amigos en común. No se lo conté a nadie porque primero no supe qué pensar. Para mí no era tan claro que era una situación de abuso. Primero porque pues era mucho más joven, tenía 26 años. Antes no se sabía tanto como sabemos ahora sobre lo que constituye una situación de abuso y había sido una persona que yo consideraba pues cercana y familiar y eso me decepcionó mucho, entonces estaba también un poco triste y sentía pena, o sea, sentía pena ajena y sentía pena mía y fue una situación muy fea para mí. Otra vez pasaron años. Renata se divorció y en una situación económica bastante apretada, decidió volver a buscar a Roemer, que encabezaba el proyecto de la Ciudad de las Ideas. Le ofreció un trabajo mal pagado, pero ella lo aceptó. Sería algo temporal. Faltaban un par de meses para la celebración del festival. Ella no quería ir a Puebla. Se le complicaba el viaje porque cuidaba de sus hijos. Aunque apenas tenía contacto con él, Roemer le dijo que el viaje era obligatorio. Lo que pasó es que después de que regresamos de ese viaje, a mí me escribió un mail su asistente personal
para decirme que cuando me pagara mi sueldo, yo le iba a tener que regresar dinero de los gastos del viaje. O sea, cosa que, bueno, o sea, número 1, iba de trabajo. Número 2, nunca me lo dijeron. O sea, no me lo dijeron antes. No es como que yo había sido informada que me iban a cobrar el viaje. Entonces fue como una sorpresa. Entonces me pagaba poco. Entonces me iba a quitar casi más de más de la mitad de mi sueldo en gastos del viaje. Y además, como después del viaje, yo no regresé directamente a la oficina, sino que fui a mi casa y luego hasta el día siguiente yo no sabía que les habían dado el día. Entonces yo iba a regresar los equipos Nextel que nos dieron para el evento. Entonces, por esperarme hasta después para entregar los equipos, también me iban a descontar un dinero. O sea, el caso es que le iba a tener que entregar todo mi sueldo de regreso, básicamente. Entonces le dije, no, pues ¿sabes qué? O sea, lo traté de buscar, traté de hablar con él estaba muy ocupado, tuve unas comunicaciones con su secretaria, le dije, no estoy de acuerdo, no te voy a regresar el sueldo, yo tengo una familia a quien mantener y a mí nadie me dijo de todo esto. Y renuncié, en ese momento renuncié. Y traté de comunicarme con él después y nada más me contestó un mensaje como donde le dije lo que había sucedido, que me parecía muy extraño, y él solo me dijo, bueno, pero cuando me buscaste bien que aquí estaban. Entonces, pues la verdad es que ahí sí no volví a hablar desde ese día no volví a hablar con Andrés Roemer. Renata Lira me cuenta que no había muchas personas trabajando en Poder Cívico. Había, eso sí, muchos becarios. Becarios que en muchos casos incluso pagaban sus boletos para ir al festival con descuento, pero los pagaban. Y también pagaban su hospedaje y pagaban todo, ¿no? Digo, si a mí trabajando me hizo pagar el viaje, imagínate la gente que... O sea, no, era gente que casi pagaba por trabajar. Sí, el gasto... De acuerdo con la información que las autoridades hacendarias han anexado al expediente de Roemer en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el representante legal y asociado fundador de Poder Cívico tiene 2 vehículos. Un Buick Enclave 2019, que vale 969,000 pesos, y un segundo, usado, que importó en 2018, con un valor de 1,259,598 pesos. Entre 2013 y 2019, Roemer reportó ingresos por 73.1 millones de pesos y deducciones por 454,000 pesos. El resultado fiscal es de 57 millones. El balance parece correcto de entrada, en tanto presenta declaraciones en tiempo y forma. Sin embargo, la aparición de desarrollo de proyectos sin usura deja muchas dudas. Esta le pagó a Roemer 29.8 millones de pesos entre junio de 2012 y diciembre de 2019, por concepto de pago de nómina, curaduría y pagos. La cuestión es que tiene el mismo domicilio que Poder Cívico, que no le paga de manera directa a su apoderado y socio. Poder Cívico mandó a través de Space 52.8 millones a esta empresa y esta, a su vez, reenvió 29.8 millones a Roemer. Pero eso no es todo. La empresa de medios Starcom Worldwide pagó 7.7 millones de pesos a Sinosura. Esta aparece en una lista de empresas denunciadas en 2019 y está siendo investigada por la Fiscalía General de la República. Además, Sinosura le pagó 1,5 millones de pesos por concepto de pago y 1.3 millones de pesos más por concepto de pago de aguinaldo a Carmen María Hernández Cortés, la actual esposa de Roemer, conocida como Pamela Cortés. Desarrolladora de Obras y Caminos Rioja envió en 4 operaciones 1,5 millones de pesos a Poder Cívico. Esta empresa también está alertada por la realización de movimientos inusuales. Los reportes corresponden a 2015, 2020 y 2021. Además, esta empresa no registra pagos de nómina. La situación financiera irregular de Roemer incluye transferencias internas por 51 millones de pesos a Estados Unidos y a Francia en diferentes periodos entre 2019 y 2021. Poder Cívico recibió 582 millones de pesos de diversos entes públicos, 13 millones del gobierno de la Ciudad de México entre mayo y junio de 2018, 60 millones de Conaculta entre febrero y octubre de 2013, 120 millones de la Tesorería de la Federación entre octubre del 2014 y julio del 2018 y 300 millones entre mayo de 2012 y noviembre del 2021 del gobierno de Puebla. Esa asociación hizo transferencias internacionales por 47.8 millones de pesos
y $1.5 millones entre 2013 y 2020 en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Andorra y Suiza, estos dos últimos considerados paraísos fiscales. Otras operaciones realizadas por Poder Cívico tienen relación con más empresas alertadas por el sistema financiero y listadas por el SAT, entre ellas las siguientes. Oper Marketing SADCB recibió de Poder Cívico $7.5 millones entre octubre del 2018 y enero del 2019. Su representante legal también presenta características de prestanombres. No tiene cuenta bancaria y no ha hecho declaraciones fiscales, por lo que se presume que esta es una empresa frente. Diseño, organización y producción de eventos Bacon recibió de Poder Cívico $3.2 millones entre septiembre de 2019 y enero de 2020. Esta empresa está igualmente alertada porque se identificó en un análisis que recibió depósitos por $18.6 millones y retiros por la misma cantidad entre agosto de 2019 y enero de 2020. Bidón Internacional en Servicios SADCB tiene 8 reportes bancarios y pertenece a la lista del SAT de simuladoras. Esta recibió 8 cheques de distintos montos de Poder Cívico. Servicios Profesionales Yomana recibió $3.5 millones de Poder Cívico entre octubre de 2015 y septiembre de 2016. Esta está alertada 3 veces por el sistema financiero. Su apoderado legal tiene 24 años. Maquila y Mantenimiento Farsec SADCB le destinó $3.1 millones en cheques a Poder Cívico. También está alertada múltiples veces y su apoderado legal tiene características de prestanombres. Se presume que mediante el envío de fondos a empresas fachadas, Ruemer está dispersando dinero. En lo fiscal, Poder Cívico declaró entre 2014 y 2019 $562 millones de ingresos y dedujo $567 millones. Es decir, que reportó pérdidas. Es probable que Ruemer sea denunciado también por corrupción y lavado de dinero, según fuentes federales. Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.